tal como ha dicho el compañero, el 85% de los medios de comunicación son privados y son una auténtica máquina de manipular. O sea, es terrible la persona que está ahora mismo en Venezuela, por ejemplo, con los malware, que son una especie de virus que te aparecen en todos los ordenadores de los ministerios, realizándote propaganda de Capriles. Encuestas, las encuestas fiables, no las manipuladas, o sea, las fiables de empresas, de organizaciones que no están al dictado ni en nómina de nadie, dan una ventaja entre 5 y 8 puntos a Chávez, que yo creo que se va a materializar más porque el voto, digo electoralmente, porque el voto que pierde Chávez no se va necesariamente a Capriles, ¿eh? Es decir, hay una cierta ventaja de Chávez. A mí lo que me preocupa realmente es la enorme manipulación mediática que hay, las malas artes de la derecha, que de eso ya sabemos bastante aquí, y evidentemente que lo que tiene que hacer Chávez es dejar un legado socialista, no un chavismo, sino el legado de Chávez se acabará cuando él muera. Sí, yo creo que Chávez solamente puede perder si su electorado no fuera a votar, y en las elecciones presidenciales su electorado ha ido. Por mucho que Capriles diga que va a hacer lo mismo, promete, pero Chávez ya ha hecho. Y la gente que por primera vez ha tenido identidad, un carné médico, escuela, es decir, que ha recuperado la dignidad, que está visibilizado como ser humano en el país, reconoce lo que Chávez le ha dado. Es decir, Chávez tiene un voto suyo, que no es un voto de la revolución ni del gobierno, un voto suyo, y eso es lo que le va a hacer ganar, yo estoy convencido, el domingo. Ahora, aunque Chávez gane el domingo, el problema es que en las siguientes elecciones a gobernador y en las municipales puede haber resultados a favor de la oposición si no corrige el chavismo los errores cometidos, como en las legislativas, por ejemplo, que es el nombrar a candidatos paracaidistas en contra de la opinión de las bases de su organización. Y luego yo quería añadir algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta, y es el problema de los medios de comunicación. Es cierto que hay una mayoría de medios de comunicación en manos de la derecha, pero ahora en Venezuela, como en muchos países de América Latina, sobre todo en Argentina, se está haciendo lo contrario que en España. Es decir, aquí se reduce el servicio público, se le da impunidad a los negocios audiovisuales y se bloquean las iniciativas sociales. En América Latina, incluyendo a Venezuela, se hace lo contrario. Se recupera el servicio público, se abre espacio a las iniciativas sociales y se reglamenta, se vigila, se limita el negocio audiovisual. Eso se ha hecho en Venezuela. Y ahora hay mayor porcentaje de audiencia, aunque haya más medios del chavismo. Es decir, uno de los fracasos de la política de Chávez ha sido los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación públicos tienen un 6-8% de rating. No han conseguido, porque lo han hecho muy mal, penetrar en el mundo de la comunicación. Y esa ha sido una batalla que ha hecho mucho daño, que se va a notar electoralmente y que ya ha llegado el momento, yo creo que, de corregirla, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces un vídeo también del cierre de la campaña de Chávez en Carabobo. Está cerrando campaña ahora mismo en Caracas, pero en una región importante en todo el mapa electoral de Venezuela, era Carabobo, y allí se desplazó el presidente Chávez. Y luego vamos a hablar, porque yo creo que hemos sido muy generosos, ¿no?, con el proceso político bolivariano. Vamos a hablar también de qué aspectos serían revisables para el próximo futuro, en el caso de que se dé, como esperamos y yo creo que deseamos los que estamos aquí, que se dé la victoria de Chávez el próximo domingo. Vamos a ver las imágenes también donde se ve la inmensa movilización. Eso no se da en España, ni en la oposición, ni con los partidos de gobierno, la movilización de personas, de ciudadanos que se da en Venezuela. El centro norte de Venezuela fue el destino que visitó hoy el candidato Hugo Chávez. De inmediato nos vamos a contactar con nuestra corresponsal Madeleine García para que nos amplíe la información. Ella se encuentra en Carabobo, ya lo decíamos, al centro norte de Venezuela. Hola Madeleine, muy buenas noches, para que nos cuentes cómo se vivió esta jornada ya en el penúltimo día de campaña del actual candidato presidente, además, Hugo Chávez. Hola Loeni, muy buenas noches. Fue muy intensa esta jornada. Acaba de culminar el penúltimo día, como tú lo dijiste, de la campaña electoral. Los seguidores del presidente Chávez están optimistas de ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Chávez representa la esperanza para los pobres de este país. Mayoría
que durante 13 años de gobierno han sido beneficiados con las políticas sociales materializadas en las llamadas misiones en diferentes áreas educativas, de alimentación, en las pensiones para los adultos, movimientos sociales colectivos han estado recorriendo y concentrándose tanto en el estado de Aragua como acá en el estado Carabobo, que son dos regiones del centro del país, el mero corazón del país. Chávez centró pues su discurso de estos últimos días en brindar esa esperanza, en la movilización de su militancia para lograr la victoria perfecta, como la ha llamado. También estar atentos frente a esta denuncia reiterada que ya hemos escuchado también a través de Telesur y que lo han... Bien, Madeleine, hemos perdido la comunicación, pero tú bien lo decías ya lo que estaba ocurriendo, una jornada intensa, entonces en este penúltimo día de... Bueno, aludía José Manuel a un tema, es el manejo que hace el chavismo de los medios de comunicación públicos, del mal manejo que hacen. Yo tuve la ocasión de visitar Venezuela para ver los medios comunitarios, y un gran medio comunitario han querido hacer una televisión como Vive TV, con inmensos medios, ¿no?, en un canal macro comunitario que llegue a... Y yo criticaba el tema de estas cosas, yo creo que se podían hacer de otra manera, se quiere incidir en, digamos, en la misma área desde diferentes herramientas de comunicación y tal. Y digo, lo que no entiendo, que haciendo así las cosas así mal en la ejecución de determinados proyectos, a la oposición le vaya tan mal. Y me dijeron, no, es que la oposición también es venezolana. Bueno, estábamos hablando de aspectos revisables y, bueno, es un proceso político que ya alcanza 14 más, es decir, todo el proceso político que había en Venezuela. Si quieres, pongo tres aspectos sobre la mesa. La política de comunicación, en la que ya a la que ya me he referido, y sobre todo teniendo en cuenta que la comunicación es la democracia, la comunicación es la política, está en el corazón, es transversal, es fundamental. Dos, no ha cambiado estructuralmente el modelo económico, no se ha conseguido poner en marcha un sector público de la economía ni un sector social. Y tres, así como fue imprescindible para poner en marcha el proceso el liderazgo personal de Chávez, a partir de la victoria de Chávez el domingo resultará también imprescindible que ese liderazgo personal se convierta en liderazgo colectivo si se quiere que la revolución permanezca, continúe y mejore, ¿no? Sí, a mí es que me parece que es importante contextualizar también el papel de la oposición. La oposición venezolana, desde que accedió al poder Chávez, ha tenido una estrategia constante de golpismo. Fue el propio golpe, fue el golpe petrolero que se llamó en su momento, fue una actitud constante de rebelión, de no sometimiento a la Quinta República, etcétera, ¿no? Pero eso al final ha cristalizado también en un bloque en la sociedad venezolana importante, que puede oscilar el 40%, el 45%. Es un problema que pertenecía en gran medida a las clases medias de las grandes ciudades venezolanas como Maracaibo y sobre todo Caracas, ¿no? Sectores, por otra parte, que eran los sectores profesionales, muchos sectores incluso intelectuales, académicos, etcétera, etcétera, aparte de, por supuesto, la capa corrupta y expoliadora que era pues la clase política, la casta política de allí. Entonces, yo creo que el gran cambio que ya se empezó a notar en las anteriores elecciones locales y de gobernadores, que como antes alguien recordaba, ya hubo un importante cambio, un importante acceso al poder por parte de la oposición, pues está de algún modo cristalizando de una manera, sí, manipulada, mentirosa, porque no hay nada que ver quién es el propio Capriles. Capriles, el señor que el día del golpe de Estado asaltó la embajada cubana. O sea, es un señor que ha estado en las tramas corruptas de organización de golpe militar, etcétera, etcétera. Este es Capriles, y las fuerzas políticas que están dentro de la mesa de unidad de la oposición, aparte de los famosos dos partidos, COPE y ADECO, de Cuarta República, pues hay una pléyade de muchos partidos, entre los cuales pues se cuentan hasta un total de 3
que pertenecen a la Internacional Socialista, claro, que también pertenecía a Ben Ali, Mubarak, etcétera, etcétera. Esto acompañado, pues sí, yo creo que asesorado muy intensamente, porque prácticamente yo creo que la estrategia de la oposición venezolana está claramente definida, diseñada por los think tanks americanos, fundaciones, llueve el dinero a la hora de hacer ingeniería política, ingeniería comunicacional, etcétera. Realmente puede ser que esté creando un problema. Ahora bien, ese es un problema que tiene también la continuidad de la revolución. La no integración de sectores importantes de las clases medias, de sectores profesionales, dentro del régimen de la República va a ser un problema que puede pervivir, que puede incluso interrumpir o bloquear el proceso revolucionario. Yo desde mi punto de vista, quizás antes mencioné también el problema del modelo económico, pero para mí, junto con la necesidad de hacer políticas de atracción hacia las instituciones de la Quinta República, yo creo que está también el problema de una falta, una carencia de institucionalización del proceso revolucionario. La administración venezolana es una administración que, poniéndolo benevolentemente, es muy débil, muy cambiante, muy poco estructurada, y eso que está a años luz, por supuesto, de lo que fue Cuarta República, que llamarlo un Estado casi era una mascarada. Sí, yo... Frank, que lleva callado un tiempo. Sí, yo creo que aparte de coincidir en el tema de, bueno, que para ser socialista no basta con proclamarse socialista, ¿no? La revolución social bolivariana pues tiene que dar un paso más allá. Por llamárselo pájaro quiere decir que se huele. Efectivamente. Tiene que dar un paso más allá en la socialización de los medios de producción, es decir, la toma de poder de los trabajadores en su propio centro de trabajo, que es una cosa que hasta ahora se nacionaliza en empresas, sector estratégico, que es importante, pero hay que ir transfiriendo el poder del sistema partidista clásico a la estructura de poder popular. Es decir, que tiene que ir rompiéndose. A lo mejor en Venezuela se creó el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que bueno, fue un acierto para tener un poco de consolidado un partido que apoyaba la revolución bolivariana, pero también ahí es verdad que surgieron un gran número de cuadros intermedios de dudosa reputación. Y también a lo mejor ha tenido más fuerza el partido que en muchos casos que la estructura de poder popular. Y yo creo que tiene que ir transfiriéndose el poder del sistema partidista a los sistemas de elección popular y los consejos comunales, etcétera, etcétera. Es la única manera, ya sea en los propios barrios, los propios pueblos, como en los centros de trabajo, es la única manera real de ir superando estos vicios, ¿no? que luego repercuten en la burocratización, en la corrupción y en algunos fenómenos que, por desgracia, se siguen dando en Venezuela. El problema, que lo que han dicho los compañeros, por supuesto, es impecable, ¿no? Pero el gran problema del socialismo, que está en nuestro ADN, es que cuando se hace bien, que generalmente se hace bien, genera un acomodo en muchas personas. Y estas personas, instintivamente, engañadas o manipuladas, se vuelven conservadores. O se creen que son ricos y se hacen conservadores. En los años 80, cuando parecía que el PSOE iba a ser socialista, en cierta medida, hubo un personaje, creo que era Marugán, que paseando con Felipe González en una zona pobre donde se estaban haciendo chalets y la gente estaba accediendo a ellos, le dijo: mira, ¿ves toda esta gente que nos vota? Que les hemos proporcionado el acceso a chalets. Cuando tengan la llave de su chalet dejarán de votarnos. Mira, yo creo que hay una cosa básica, cogiendo el hilo de lo de Hugo Chávez, que es en lo que falla, y es en la política de comunicación. Las personas de izquierdas no nos hemos mentalizado que comunicación es un eufemismo que no es ni más ni menos que agitación y propaganda. La derecha agita y hace propaganda. Y nosotros intentamos lanzar un mensaje light, neutro, no ir literalmente a saco. Creo que este es el punto débil, junto con la estructura del Estado venezolano de las gobernaciones, es el punto débil de la revolución bolivariana. ¿Queréis apuntar? Sí. Si hay una posibilidad de que el chavismo pierda las próximas elecciones, si no la del 7 de octubre, las siguientes, no es tanto por los méritos de la oposición, que son muy escasos, sino más bien por los fallos del proceso. Chávez lleva 14 años dirigiendo el país y evidentemente sufre una fuerte erosión. En el vídeo que se ha pasado antes, la gente que estaba en la concentración opositora, cuando decía tiene que cambiar el gobierno, no decía es que el que viene, mi candidato tiene un mejor programa o lo va a hacer mejor,
sino decía, es que estamos hartos de lo mal que se está haciendo. En estos 14 años el chavismo ha generado una enorme ilusión, una enorme esperanza, y la gente quiere que esa esperanza se concrete en cosas materiales y palpables, por ejemplo, que tengan servicio eléctrico. Los servicios públicos son desastrosos. La administración pública funciona muy mal a todos los niveles.